Bienvenido al mito de ser humano. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. El día de hoy te traigo una entrevista que me hicieron mis amigos allá de Chiapas, de Comitán. Ya he colaborado con ellos en varias ocasiones y en esta entrevista hablamos de un tema fundamental para el proyecto de la imaginación colectiva. Hablamos de las islas de coherencia. Y en esta breve introducción que quiero dejarte, sentí la necesidad de explicar un poquito, dar un poquito de contexto de dónde viene esta frase. Esta frase la acuñó Ilya Prigogine. Él fue ganador del Premio Nobel de Química. Y la frase dice: cuando un sistema está lejos del equilibrio, pequeñas islas de coherencia en un mar de caos tienen la capacidad de elevar todo el sistema a un orden superior. Y esta frase está siendo muy inspiradora para muchos agentes de cambio, para investigadores, para personas que queremos hacer un cambio en nuestras localidades, en nuestros territorios, ¿no? Nos está invitando a ir a lo pequeño, a regresar a las comunidades, a lo local, a estas islas, ¿no? A esta metáfora que se refiere de las islas. Y básicamente en las comunidades de práctica es donde se pueden reflejar estas islas. Reconocemos el momento en el que estamos ahora como humanidad, ¿no? Este caos que menciona ahí la Prigogine, esta fractura que se hace cada vez más visible, ¿no? Ya es cada vez más difícil no verla. Tanto la fractura bélica que estamos viendo en el mundo, la fractura epistemológica de cómo entendemos la realidad, de cómo entendemos nuestro contexto, nuestra interacción con las otras personas, esta constante adicción a las pantallas, ¿no? Toda esta mediación a través de los dispositivos digitales, toda esta hiperestimulación, y todo esto crea este caos que menciona Ilia. Entonces sentimos que es más importante que nunca regresar a lo pequeño, a las comunidades, pues a ejercitar estos músculos que nuestro sistema está atrofiando, ¿no? El músculo de la atención, de la imaginación, del diálogo, de la escucha, de la colaboración auténtica, ¿no? Desde un lugar de unidad, de comprensión y de escucha. Y básicamente es pues lo que hacemos en las comunidades de práctica. Y bueno, ya no quiero extenderme más en esta introducción, te quiero dejar con la entrevista. Sin antes invitarte, si crees que este es un tema que puede ser, que te puede servir para tu comunidad, para tu equipo, para tu organización, no dudes en contactarme y hablemos de cómo podemos colaborar para empezar a expandir estas comunidades de práctica, estas islas de coherencia, ¿no? Que nos permitan poco a poco ir haciendo cambios en nosotros y al mediano o largo plazo hacer cambios en nuestros territorios. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Te dejo con la entrevista. Bienvenidas y bienvenidos a SOS Ambiental, un espacio donde no solo hablamos del medio ambiente, también de las formas en las que nos estamos relacionando, pensamos y construimos el mundo. Y hoy exploraremos un concepto que considero que es muy profundo y a la vez también es necesario ir ya integrándolo a nuestro vocabulario, que son estas llamadas islas de coherencia. Y bueno, en medio de un mundo que ha estado en constante proceso de aceleramiento, que está fragmentado y que muchas veces estamos pues muy desconectados, aunque tengamos una hiperconectividad, pues surge una pregunta: ¿cómo crear un espacio donde lo que pensamos, decimos y hacemos esté alineado y cómo sostener conversaciones verdaderas en tiempos de ruido constante? Y bueno, para ello nos acompaña Alex Urbieta, quien ya ha estado experimentando en la facilitación de procesos conversacionales y que también ha ido trabajando en la construcción de espacios de escucha, de colaboración y también de transformación colectiva, autor y conductor del podcast El mito del ser humano. Bienvenido, Alejandro, de nueva cuenta a este espacio. Hola, Leonor, muchas gracias por tenerme de nueva cuenta acá en su programa. Gracias.
Bueno, Ale, pues si te parece bien, arrancamos ya con esta conversación y con este diálogo. Ujú. ¿Y qué son para ti las islas de coherencia y por qué sientes que son tan necesarias? Sí, las islas de coherencia, para mí son como pequeños espacios, tanto internos y colectivos como territoriales, donde vamos recuperando la capacidad de estar presentes, de escucharnos y de actuar desde lo que realmente nos importa, ¿no? Como dijiste ahorita en la introducción, estamos cada vez más fragmentados, más polarizados, toda esta hiperconectividad, estos espacios son más indispensables que nunca y son espacios donde nos reunimos frecuente y constantemente para practicar esto, ¿no? Para practicar los diálogos generativos, para imaginar posibilidades en nuestro territorio. También es muy importante para fortalecer los lazos personales, ¿no? El poder vernos cara a cara, el poder compartir el espacio físico con otras personas, porque cada vez estamos más en lo digital, ¿no? Entonces, recuperar estos espacios, siento yo que pues, es una acción muy importante por el momento en el que estamos ahora como humanidad. Sí. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo y en nuestra forma de vivir y relacionarnos? ¿Y por qué atiendes tú esta urgencia de Ujú. estos temas? Sí, fíjate, esta pregunta me lleva a la primera conversación que tuvimos, donde estábamos hablando del cambio de paradigma al que yo diría que ya ingresamos. No estamos ingresando, ya lo estamos viviendo, simplemente no está distribuido igual por todo el mundo. Hay lugares del mundo que ya ingresaron a este nuevo paradigma desde hace algunos años, hay algunos otros lugares que apenas están ingresando, pero este nuevo paradigma tiene muchísimo que ver con la tecnología que tenemos, ¿no? Como hablamos en ese episodio, eh, la atención es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos. Y yo siento que esta frase que acabo de decir es como el corazón de lo que yo quiero traer a la conciencia del colectivo, que tomemos conciencia cómo la tecnología nos afecta, cómo necesitamos de cierta forma regresar al mundo real, al mundo relacional, ¿no? Al mundo dialógico, al mundo conversacional, donde podemos vernos directamente a los ojos. Ya no quiero entrar a temas académicos y teóricos, pero afortunadamente ya hay muchísimos estudios corroborados por pares que se está evidenciando las consecuencias que esto tiene en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos y en nuestra forma de interactuar. Entonces, el problema con esto es que eh, el diálogo, las conversaciones, son la base de la estructura civilizatoria. Si empezamos a tener conversaciones muy fracturadas, que ya lo estamos empezando a ver, si ponemos atención cuando tenemos conversaciones, vamos a ver que nos va a costar mucho trabajo estar presentes en la conversación, estar atentos, porque las redes sociales, sobre todo estas como TikTok y Instagram, los Reels, como son muy cortos, van como reprogramando nuestro cerebro a tener periodos de atención muy breve. Entonces, cada vez nuestras conversaciones son más superficiales y no estamos hablando de lo que verdaderamente importa. Entonces, todos estos temas interconectados que están pasando por el mundo están prendiendo como las luces de alarma de la necesidad de practicar lo que es muy humano, ¿no? Tener una conversación, poder estar con un grupo de amigos, en presencia, ¿no? En persona, y dialogar de lo que está pasando, ¿no? De cómo nos sentimos con lo que está pasando, o de lo que queramos hablar, ¿no?
pero simplemente dejar a un lado el teléfono un rato, salir a la naturaleza, hablar con otras personas, de cierta forma reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con el territorio, con las comunidades de las que somos parte y recuperar como estos poderes de atención y de conversación que estamos perdiendo. Ujú. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo a nuestra atención y a esta capacidad de escuchar conversaciones profundas? Sí. Y también hay una cosa que me gustaría como agregar a esta pregunta, Ale, que es también cómo lo hacemos desde la cuestión generacional. O sea, Ujú, es decir, puede ser, nosotros estamos en el cuarto piso, ujú, entonces puede ser que nuestra capacidad a mitad del partido y ya un poquito más del medio tiempo, ujú, estemos como reflexionando sobre estos temas, pero digamos, esta generación estamos como en un punto medio ujú, entre pues el adulto mayor y también entre las generaciones que nacieron con la tecnología y con el celular, ¿no? Entonces, ujú, digamos, estamos siendo ahorita en este momento una especie de generación puente, ¿no? ujú, Que nos hace únicos ujú, y me parece que el nivel de responsabilidad ahí es mayor ujú, nuestra generación, ¿no? Pero ujú, ¿cómo también hacemos estos puentes con la ujú, capacidad de atención ujú, que quizá nosotros ya hemos construido con algo de tiempo, que ujú. nuestros mayores también ya tienen también el hábito de la tecnología y que los jóvenes están teniendo otra forma de comunicarse a través de las plataformas digitales? Uf. Estás tocando, Leonor, uno de los puntos que para mí me parecen más alarmantes. Híjole, de hecho, acabo de tener una entrevista hace un par de días en mi podcast con Antal. Él es maestro de meditación y estuvimos hablando justo del tema de la percepción y estuvimos hablando justo esto que acabas de preguntar. Y es un tema que a mí me da miedo, la verdad. No quiero asustar a nadie, no se trata de asustar a nadie, simplemente de crear conciencia de que los chavos, como dices, esta generación, no sé, los chavitos que tienen entre 12, que ya sus papás ya les dieron un dispositivo celular, ¿no? O hasta más chicos, ¿no? Yo he visto niños de 9 años ya con celulares y que puede llegar a, no sé, a la edad que quieras. Ellos están ya creciendo sin una referencia de lo que es una interacción sin dispositivos digitales. O sea, su vida se está digitalizando y y esto está creando como una fractura en la forma en la que entendemos la realidad, en la forma en la que entendemos el mundo, en la forma en la que entendemos nuestros sistemas, la naturaleza, las relaciones. Podemos hablar hasta de cómo entendemos la sexualidad, cosas así que estamos viendo en cualquier aspecto que me digas, esto nos está impactando muy profundamente y los que están más afectados, como bien lo dices, son los jóvenes. Ya hay varios países esto viene principalmente en Europa, que ya se dieron cuenta de esto. O sea, esto ya está, ya se dieron cuenta, pero no todo el mundo se está dando cuenta del impacto que esto está teniendo. Entonces, en lugares de Europa ya están tomando medidas legales para prohibir el uso de celulares en niños menores de 16 años. Y justo ayer estaba platicando de este tema con una amiga española, y me dice que en España lo que están haciendo es crear como grupos de padres de familia conscientes que se están dando cuenta del problema que esto es, que va a cambiar radicalmente la vida de sus hijos y están haciendo colectivos donde están como haciendo fuerza para que niños no usen los celulares, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínate que llega un niño a la secundaria, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, y el niño tiene 12, bueno, el adolescente tiene 12 años, ¿no? Y sus papás, con esta conciencia, no le quieren dar un dispositivo hasta que tenga 16 o 18 años.
pero el niño, el jovencito llega a la escuela y todos los niños tienen, ¿no? Todos sus compañeros tienen. Entonces ahí se vuelve un tema como de aislamiento, de que el niño se sienta aislado, se siente fuera y le da como mucha tristeza. Entonces esta iniciativa lo que hace es reunir a padres y se juntan los padres y van a instituciones y piden directamente a la escuela que no se les permita a los niños por lo menos utilizar el dispositivo en la escuela. Entonces esto ya abre una puerta a que los niños van a la escuela, no se sienten aislados porque los niños no están usando dispositivos. Entonces, cuando salen de la escuela, ya pueden vivir una vida normal como un niño sin estar pegado a una pantalla. Pero esto es bien importante y volvemos al tema de las islas de coherencia, ¿no? Padres que se reúnan, que hablen cara a cara, que vean lo urgente de esto, lo importante, para llevarlo esto a la práctica, para ir y hablar con el director, directora, quien sea, para empezar a tomar estas medidas. Y esto se puede hacer en cualquier lugar de México, ¿no? En cualquier pueblo, en cualquier ciudad, donde sea, pero es importante la unión de los padres y que sepan el impacto que esto va a tener muy grave para la vida de sus hijos. Entonces, sí, estás tocando, a mí este es el tema que sí se me hace un foco rojo. Sí, Ujú. sí. Ale, bueno, y esto pues justo arroja esta segunda pregunta, ¿no? Como a veces buscamos culpables fuera de Ujú, ciertos, ¿no? Contextos, o sea, como, ujú, bueno, son otros los que tienen esta responsabilidad, yo no, pero bueno, también habría que asumir esto con más humildad y también ujú, ver que somos parte de este sistema que criticamos. ujú. Sí, totalmente. De hecho, gran parte del trabajo que yo estoy haciendo, ahorita ya me mudé a Veracruz, y lanzamos ya, varias comunidades de práctica, y justo lo que trato de traer a la vida es de que reconozcamos que somos parte de los sistemas que queremos cambiar, porque nos cuesta mucho vernos como parte del sistema, ¿no? Nos sentimos siempre como fuera, como que hay que cambiarlo, el sistema, ¿no? Que está allá, y nos vemos como si fuera algo de que está fuera, ¿no? Pero es muy importante hacer este trabajo interno de notar nuestros hábitos, ¿no? Nuestras reacciones, cómo escuchamos, cómo estamos presentes en las conversaciones, cómo nos relacionamos, ¿sí? Y reconocer que no es culpa de nadie, porque si no, ahí ya es un tema que de juicios y de no, ¿y qué es esto? Yo lo que digo es, si es muy importante para alguien culpar, la culpa la tiene el sistema, pero ¿qué crees? El sistema lo hemos hecho todos y Y todos tú somos formas parte del parte de sistema. ella. Y Claro, tú formas parte del sistema. exactamente. Sí, Sí, sí. y ya este punto es también como muy padre, ¿no? O sea, la capacidad de poder transformar. Ujú, Quizá el juicio en donde se emiten culpas en responsabilidad, ¿no? O ujú, sea, es decir, ahí se genera este espacio donde uno puede decir, ok, formo parte de esto, ujú, de alguna manera tengo una responsabilidad en atender este presente y qué es lo que hago en función de eso que estoy alcanzando a ver en ese momento. Es ahí donde empieza como esta semillita, ¿no? De totalmente. transformar el hábito del juicio y la culpabilidad en la responsabilidad, ¿no? Ujú, sí, y en la toma de conciencia. De hecho, yo mi enfoque, el que le estoy dando, bueno, el que le di ya a todo mi proyecto, a todo mi trabajo, es el cambio de sistemas basado en la conciencia, en la toma de conciencia. Porque llevamos más de 60, 70 años a hacer cambios sistémicos, todo el tema del cambio climático y la degradación de los suelos, todo, pero siempre viéndolo hacia afuera. Y eso no está funcionando. Tiene que ser un cambio de dentro hacia afuera, de reconocernos como parte del sistema y de reconocer
oye, pues ¿cómo estoy yo, no? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy siendo? ¿Cómo es mi forma de ser, mi forma de estar en el mundo, ¿no? Ese es un primer paso bien importante y no es difícil, ¿no? Porque es incómodo, es incómodo. Entonces yo lo que trato de hacer es de llevarlo a un lugar relacional en comunidades de práctica, donde nos estamos como de cierta forma espejeando y ya la incomodidad baja porque estamos viendo diferentes perspectivas y de esta forma vamos haciendo poco a poco esta toma de conciencia, ¿sí? Y de estar en coherencia, ¿no? Ujú, Alex, en esto, ¿qué significa realmente entonces vivir en coherencia entre lo que estamos pensando, decimos ujú, y hacemos? Es que ujú, eso se me hace muy ambicioso ujú, no es como, pues bueno, ujú, somos seres en constante contradicción. ujú. Sí, no, es bien importante, no se trata de perfección, se trata de alineación, ¿sí? Se trata de progresar y no de estancarse. Se trata de ir notando dónde estoy fragmentado y dónde estoy conectado. Poco a poco, poco a poco. O sea, esto no se hace en un día, no se hace en una charla. Es un tema que poco a poco se va cambiando la conciencia y te digo, no se trata de hacerlo perfecto. Yo lo resumiría como no se trata de perfección, se trata de presencia. O sea, en lugar de buscar de que sea yo perfectamente coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago y con lo que soy, llévalo más bien a un lugar de cómo estoy presente en este momento, en esta conversación con esta persona, en este territorio, cómo estoy aquí y ahora estando presente. Y si noto que mi atención se va, porque a todos se nos va, es normal, así funciona la mente humana, pero se puede entrenar. Eso es lo que quiero dejar. Es cuestión de práctica y es cuestión de notar la importancia que tiene esta práctica, porque es lo que nos hace ser humanos, es esta capacidad de estar atentos y de poder estar presentes. Entonces, de nuevo, no se trata de perfección, se trata de presencia. Es así de fácil, sí, y poco a poco. Ujú, Y con esto también me surgen también como pues otros conceptos, Ale, que vale la pena como también rescatar, que quizá puede ser como este asunto del trabajo en el autoconocimiento, ¿no? ujú, Porque bueno, muchas veces venimos de un sistema que de un sistema competitivo, que busca productividad, que busca indicadores, ¿no? Y todo ujú, esto. ujú, Y que también, pues, que nos hace caer en la trampa de la insuficiencia. ujú. Eso más la carga que ya personal cada uno de nosotros pueda traer ahí, ¿no? Con este tema. Entonces, ahí me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿cómo podemos vencer también este hecho de pensar que porque ya estamos quizá adheridos a grupos y a comunidades donde están tomando un paso de conciencia diferente, esto nos hace únicos y Ujú, entonces, por lo tanto, pues vamos un paso más adelante que el resto, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo mantenemos este sentido de unión ujú, y de conexión con los otros y mm, cómo nos vemos en los otros, aunque sean muy diferentes ujú? a lo que en este momento nuestra presencia nos deja ver? Sí, totalmente. Yo diría así de primeras, humildad. Este, yo, por ejemplo, mientras más leo, mientras más estudio, mientras más practico, mientras más reflexiono, mientras más medito, me doy cuenta que no sé nada. O sea, no, nuestra sabiduría radica en conectar con la sabiduría del colectivo, en lo que emerge de lo que todos sabemos, de tratar de ver la mayor cantidad de perspectivas posibles y de que todas las perspectivas sean válidas. Este, perspectivas que estén alineadas con la vida. Para mí eso sí sería como un requisito bien importante
porque ahora estamos inmersos en sistemas de muerte, ¿no? Entonces, tratar de alinearnos con perspectivas que estén alineados con la vida, y todas las perspectivas son igual de válidas. Entonces, pues aquí reconocer que nadie tiene la razón, reconocer que estamos llenos de suposiciones, que estamos llenos de juicios, de creencias, de dogmas, lo que decías, todo el tema del autoconocimiento, y de que nadie tiene la razón, pero si logramos a través de estas comunidades, de estas islas de coherencia, ampliar nuestras perspectivas, entonces podemos empezar a cambiar estos sistemas, ¿no? Pero como lo dije, de adentro hacia afuera, y dándole la bienvenida a todas las perspectivas, ¿no? Mientras estén alineadas con la vida. Eso sí, eso para mí es bien importante, salir de estos sistemas de muerte y caminar hacia sistemas de vida, respetando y dándole el espacio a que todas las perspectivas, que todos los sentipensares puedan estar presentes. Sí. Ale, ¿qué está fallando en la manera en la que estamos conversando hoy? ¿Y qué papel está jugando la cultura moderna en esto? Y aquí también viene como pues también otra interrogante, digamos, también para las comunidades que en alguna forma están trabajando en procesos de generar pues comunidades, colectivos, ¿no? Yo he notado que hay una especie como de incapacidad por sostener el disenso. Es como haya una persona que opina distinto a mí y entonces, bueno, pues inmediatamente lo coloco en una caja, ¿no? Y entonces no somos capaces de cohabitar y construir desde un piso que arroje disenso, ¿no? O sea, es decir, construyamos a partir de nuestra diferencia. Y creo que eso, pues no sé, creo que está jugando un papel importante y me parece que de entrada, o sea, se falla como en las conversaciones cotidianas, pero también he notado esto, digamos, como en grupos que están trabajando por conciencia, ¿no? O sea, esta incapacidad de sostener el disenso. Sí. Estás tocando también un tema bien importante, Leonor. Y vamos a regresar al primer episodio, la primera entrevista que me hiciste. Es bien importante notar cómo estoy escuchando. O sea, porque desde ahí se construye todo. No es tanto lo que decimos, sino cómo escuchamos. Y empezar a notar estas voces de juicio, de cinismo, de crítica, y empezar a suspenderlas. Y de nuevo es una práctica, porque todos estamos llenos, como tú decías, ¿no? De estas suposiciones, y cuando no estás de acuerdo a como yo pienso, y todo esto entra al disenso, y híjole, es un caos. Yo lo que he visto en mi experiencia es que es bien importante empezar a construir desde cosas que tenemos en común, desde similitudes. Claro. Desde ahí empezar, porque si empezamos desde lugares que no estamos de acuerdo, es bien difícil. O sea, lo que buscamos crear primero es confianza, escucha, presencia, y que existan las preguntas. Esto es bien importante. Usualmente cuando escuchamos, estamos escuchando para responder. O sea, te escucho y voy a esperarme a que termine tu turno de hablar, y simplemente voy a decir lo que yo quería decir, pero nunca voy a profundizar con una pregunta. Y es bien importante aquí, este tema es bien importante. No todos entendemos lo mismo de las mismas palabras. Por ejemplo, tú puedes ir a una conversación y hay una conversación con 3 personas, y probablemente 2 de las 3 personas se van entendiendo algo totalmente diferente porque entienden diferente las palabras. Entonces, mi invitación aquí sería
cuando llega este momento, ¿no? De quiebre, preguntar, oye, ¿y qué quieres decir con con esa palabra? ¿No? ¿Qué quieres decir con eso? Porque yo lo estoy entendiendo de esta forma, ¿no? Y ya la otra persona te puede decir, ah, no, es que yo para mí esa palabra yo la entiendo así. Entonces ahí se hace, mira, un momento como, ajá, como una toma de conciencia, dices, ay, órale, mira, ya te estaba yo juzgando porque yo había entendido esto, pero tú no entiendes esto. Entonces ahí las preguntas aclaratorias para profundizar en la conversación son súper importantes. Y lo triste es que me atrevería a decir que en el 95% de las preguntas aclaratorias no existen. Entonces es bien importante traer esto a la mesa de que no todos entendemos lo mismo de las mismas palabras o de las mismas frases. Entonces, dar espacio a que estas preguntas existan. Ujú. Sí. Bien, ¿por qué es tan transformador pensar y más bien pasar de imponer opiniones a hacer ya preguntas genuinas? Sí, claro. Mira, las preguntas crean el espacio para entender al otro. Las preguntas representan un acto de humildad y de curiosidad. Eh, las preguntas representan reconocer que no lo sabemos todo. Las preguntas bien hechas no solo revelan información, transforman la relación y la calidad del pensamiento, ¿no? Del pensamiento compartido, del pensamiento que se está creando en el diálogo. Porque es bien importante reconocer que en un diálogo, en una conversación, hay tres participantes. Está el que habla, el que escucha y lo que está emergiendo entre los dos. Entonces, si no hay preguntas que estén de cierta forma actuando como un resorte para que la otra persona indague en su pensamiento, si no hay ese tipo de preguntas, siempre estamos en conversaciones como reactivas, como yo solo quiero traer mi punto a la mesa y te voy a ganar y te voy a conquistar y te voy a colonizar y yo voy a tener la razón. Entonces nuestras conversaciones se quedan muy en lo superficial, ¿no? Muy en lo de encimita. Entonces, por eso las preguntas que inviten a la persona a seguir profundizando en su diálogo, pues, ¿qué te digo? Son un deleite. Y es lo que todos estamos esperando. A todos nos encanta que nos pregunten más sobre lo que estamos diciendo. Todos queremos sentirnos escuchados, todos queremos sentirnos vistos, todos queremos sentirnos reconocidos. Y el tema es que no preguntamos. Entonces, esa es la importancia de esas preguntas de exploración. Sí. Sí, y Ale, y también me viene como esta otra pregunta, ¿no? De cómo actuamos también con los actores que también suelen tener como un perfil más, digamos, echado para adelante en relación a cuestionar, ¿no? Ujú, Es decir, claro, habrá un tono, una energía y algo que evoca cuando se hacen las preguntas, ¿no? ujú, Que también pues seguramente nos ha de exigir como mucha madurez y muchas herramientas para poder entendernos, ¿no? ujú, Ver desde dónde viene lo que está diciendo. Pero también en la colectividad, digamos como que se empieza a fomentar una especie como de, esta persona pregunta porque llama la atención o por lo que quiere es llamar la atención. Luego a veces yo me pregunto y digo, pues, ¿qué de malo tendría en que si una persona está preguntando, pues de alguna manera se le responda, ¿no? O sea, ¿cuál es ujú, el pecado de justo de querer reconocer que me escuchen? ¿Cuál ujú, es el pecado de querer plasmar una idea, ¿no? ujú, O también, por eso, ¿cuál es el pecado de pensar distinto, ¿no? Es ujú, como otra manera, o sea, venimos como de sistemas donde nos incomoda mucho lo diferente. ujú. Sí, totalmente. Pues, pues es que es esto que hemos estado hablando.
la cultura moderna nos ha enseñado a que tenemos que ser como una marca, ¿no? Tenemos que aprovechar cada momento para promocionar nuestra propia marca personal, ¿no? Y ya no estamos habitando en un lugar de interés genuino por lo que está viviendo en el corazón o en la mente de la otra persona, ¿no? Nos estamos de cierta forma transformando en parte de este sistema capitalista y neoliberal que hemos construido, ¿no? O que han construido por nosotros, no sé, pero habitamos en ese sistema y nos estamos de cierta forma como mimetizando en eso, ¿no? Nos estamos convirtiendo en eso y solo queremos promocionar nuestra marca y promocionar nuestra forma de pensar y lo que yo quiero decir y lo que yo quiero traer a la mesa y colonizamos la conversación, ¿no? A mí me gusta usar ese término porque creo que lo deja claro, ¿no? No permitimos que la otra persona exista. Entonces, se vuelve un tema no solo social, no solo conversacional, sino también ya es un tema cultural, porque Sí. vivimos en esta cultura moderna, ¿no? Y mientras no reconozcamos cómo nos afecta la cultura moderna, no vamos a tener las capacidades para empezar a darle la vuelta, ¿no? A notar la importancia de conscientemente y colectivamente empezar a construir una nueva cultura y la cultura empieza desde cómo estamos hablando, ¿no? O sea, ahí se construyen las comunidades, ahí se construyen las sociedades, ahí se construyen las civilizaciones. Es un tema dialógico, es un superpoder que tenemos, ¿no? Sí. Ujú. Claro, y es una manera, así como tú lo planteas, ¿no? Ahí es donde se construye lo nuevo y la posibilidad, y también estar como muy, eh, pues sí, muy en el presente para entender que también ahí es el primer espacio donde se ejercen las violencias. Uf, sí, totalmente. Sí. ¿Qué te digo? Todo habita ahí, todo, yo siento que casi todo empieza y termina ahí, en el diálogo, en la palabra, en este superpoder, porque es el superpoder que nos permite crear historias y narrativas, ¿no? Y nosotros vivimos en historias todo el tiempo. O sea, tanto la cultura moderna es una historia, el capitalismo es una historia, el neoliberalismo es una historia, pero también todos tenemos historias internas, narrativas internas de cómo deberían de ser las cosas, de bla, bla, bla. Entonces es bien importante empezar a entender que todos son historias, ¿no? Y poco a poco, a través de la práctica, regreso a las comunidades de práctica, poco a poco vamos viendo las historias. Y cuando las empezamos a ver, empezamos a crear un espacio en una conversación, puedo ver mi historia y me separo un poquito de mi historia. Y en ese pequeño espacio, aunque dure un segundo o medio segundo, yo ya lo puedo ver y ahí viene mi decisión de qué tipo de acción quiero tener. ¿Quiero tener una reacción con lo que me están diciendo? ¿O quiero irme a la curiosidad y a la humildad de no saber? Entonces ahí tenemos el poder de elegir. El problema es que la mayor parte del tiempo no nos estamos dando cuenta. Por eso regresamos a la importancia del tema de la conciencia para empezar a darnos cuenta de estas historias, de estas narrativas, de cómo todo está interconectado, para crear un espacio y desde la luz de la conciencia elegir cómo voy a responder a esta conversación, a esta historia que me están diciendo. Sí. Ujú. Sí, y digamos como que como que la herida del rechazo en la colectividad es muy profunda, ¿no? Ujú. Y con ello también el deseo de pertenencia. Digo, mucho se puede ver desde la historia individual, pero yo creo que también hay una historia colectiva que sostiene esto, Uf. que luego se nos olvida, ¿no? Ujú. O sea, como pues tenemos una necesidad de pertenencia porque, bueno, o sea, cómo desde la colectividad se ha manejado
pues estas ausencias, este no recibir al otro, ¿no? Estas cosas que marcan estas diferencias que nos van separando más en lugar de unirnos, ¿no? O sea, la cuestión de estas heridas de exclusión o de rechazo, además de nuestro propio seno familiar, yo creo que surgen también por una herida colectiva. Sí, totalmente. ¿Qué te digo? Todo esto me lleva de vuelta al tema del cambio de paradigma porque yo siento que como humanidad estamos en esta herida colectiva que mencionas y en el fondo, justo estoy leyendo un libro de Simone Weil, que ella habla que una de las crisis de lo que estamos viviendo ahora como humanidad, casi casi lo engloba todo, tiene muchísimo que ver con el desarraigo. Eh, Vivimos ahora en civilizaciones muy desarraigadas del territorio, desarraigadas de nuestras tradiciones, de nuestros rituales, de nuestras culturas, de nuestras familias, desarraigados de nuestra presencia, de nuestro cuerpo, de la naturaleza. Si sabes, entonces nos han desarraigado y todo este desarraigo viene a lo que tú decías, ¿no? Este dolor que todos sentimos viene desde ahí, ¿no? Porque esta cultura, esta adicción al dinero, ¿no? Al estatus, al éxito, al tener, al todo esto, nos desarraiga de lo más importante e incluso nos desarraiga del propio significado, de nuestro propósito de vida, ¿no? Este, Muchos hemos transitado por ahí de este Sí, sufrimiento, de claro. este dolor que dices de darte cuenta de que por muchos años estuviste en la carrera de la rata ahí queriendo subir la montaña equivocada, ¿no? Y cuando ya logras tener este éxito que la cultura moderna nos dice y nos vende que cuando tengas dinero y vas a ser bien feliz. ¿Y qué crees? Cuando llegas y ya lo tienes, te das cuenta de que no es cierto, de que es una mentira. O sea, por eso es bien importante el arraigo a la comunidad, arraigarte a una tribu, ¿no? A un colectivo, a una comunidad de práctica, a tu familia, a tu cultura, a tus tradiciones, arraigarte a la naturaleza, ¿no? El arraigo Claro. a cuidar los bosques, a cuidar el agua, a cuidar los ríos, a cuidar los manantiales. Todo este arraigo nos llena de una sensación de significado, de pertenencia, y nos llena el corazón y el alma de un muchísimo gozo. Ahí es donde radica todo este dolor que tú comentabas, en el desarraigo, y el desarraigo produce la falta de significado y propósito de vida. Uh-huh. Ale, pues estás hablando pues de un lenguaje, de una gran cajita de herramientas, de imaginación, de colaboración como superpoderes. ¿Cómo Uh-huh. se conecta todo esto para transformar realidades? Porque con lo que te he Uh-huh. escuchado, las personas tal vez que nos estén escuchando también, es como, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y es que en realidad Uh-huh. tampoco tenemos que ser seres de otro planeta, ni ser seres No, iluminados, ni no, no, nada de no, eso, ¿no? no, Es no, no, como, no. es muy lejos de eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en esto? ¿Cómo vamos a poder conectar nuestras realidades y cómo vamos a poder como vincularnos de mejor forma con Uh-huh. nosotros, con las personas y pues con el espacio que habitamos? Sí. Eh, yo todo esto lo traduzco en las comunidades de práctica y las islas de coherencia. Este, Pequeños grupos de personas que estamos entendiendo esto de lo que hemos estado hablando y que queremos conscientemente, a través de la práctica constante y frecuente, empezar a cambiar nuestras perspectivas, nuestras formas de ver, nuestras formas de hacer, nuestras formas de ser en el mundo, notar que somos parte del sistema, que no estamos fuera del sistema, que somos parte del sistema y por lo mismo podemos cambiarlo, pero lo primero es hacer este cambio en nosotros, ¿no? Entonces yo es lo que ofrezco, mi proyecto es básicamente esto y ofrezco como dos enfoques diferentes.
tengo mi proyecto social que se basa en comunidades de práctica con un enfoque biorregional. Esto tiene que ser muy local. Lo máximo que yo me imagino que puede escalar es a lo biorregional. Entonces, imagínate, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto allá en su bioregión. Imagínate que allá por San Cristóbal, en todos los pueblos de por allá empiezan En a haber, Comitán. en Comitán, sí, por todos lados, ¿no? Imagínate en Comitán hay 2, 3 comunidades de práctica y cada comunidad de práctica, imagínatela, yo me las imagino con un máximo de 12 personas. ¿Por qué 12? Porque es muy fácil cuando estás facilitando, puedes dividir el grupo en 3, en 4, en 6, o sea, es un tema de facilitación. Entonces, y al mismo tiempo no es muy grande para que el grupo se cohesione, para que surja esta intimidad, esta confianza. Entonces, cada comunidad de práctica es independiente y lleva su propio ritmo y hace las acciones que quiere. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a notar todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y yo lo hago esto a través de una herramienta que diseñé. Es una herramienta que no trata de imponer nada, que funciona a través de metáforas, a través de glifos, a través de un mapa que diseñé, buscando reactivar la curiosidad, ¿no? Y estas preguntas que hemos estado hablando. Y vamos en cada sesión, yo voy entregando un mapa, y hacemos un trabajo relacional, dialógico. Lo vamos hablando para que todas las perspectivas se escuchen, todos los sentipensares sean vistos y sentidos y escuchados, ¿no? Entonces nos empezamos a ver y a sentir y a escuchar y empezamos poco a poco a espejearnos y empezamos a cambiar nuestras perspectivas y a darnos cuenta de muchas cosas que probablemente nunca habíamos visto. Pero la magia está en el grupo. La magia, el facilitador, en este caso yo, lo único que hago es sostener el espacio, pero la magia la hace el colectivo. Es lo que te decía de la sabiduría colectiva. Entonces empezamos a hacer este trabajo de cohesión y ya que nos hemos cohesionado, empezamos a hacer el trabajo de imaginar nosotros futuros para nuestra localidad, ¿no? Para Comitán, ¿no? En este ejemplo de Comitán que mencionas. Y vamos a ejemplos, a casos muy concretos, sencillos, y luego los escalamos, ¿no? Pero la onda es empezar chiquito, ¿sí? Y entonces imagínate que hay 3 comunidades de práctica en Comitán y cada comunidad de práctica tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, vámonos llevando a la práctica, ¿no? Una comunidad le interesa el tema de las historias, ¿no? Del poder de las narrativas y empiezan a escribir narrativas de su territorio, de lo que podía ser, así narrativas poderosas. Otra comunidad de práctica, por ejemplo, está haciendo cartografía social, ¿no? Está viendo qué pasa en el territorio, cómo se mueve la gente, qué es importante para la cultura, qué lugares funcionan así como centros culturales, empiezan a hacer un mapeo, una cartografía social. Y otra comunidad de práctica está, por ejemplo, haciendo arte, ¿no? Artivismo. Están haciendo grafitis, están haciendo cuadros bien imaginativos, de futuros esperanzadores, y ahí surgen las islas de coherencia. Se integran estas 3 comunidades, oigan, ¿y qué podemos hacer juntos? Entonces ya tienes una comunidad de práctica que hace narrativas, tienes una comunidad de práctica que hace todo el tema de graffiti y tienes una comunidad de práctica que hace la cartografía social. Con esos 3 elementos que acabo de decir en este ejemplo tan sencillo, tienes algo súper poderoso para empezar a hacer un cambio sistémico bien profundo. Pero todo inicia desde el cómo te estoy escuchando, desde el cómo estamos hablando, cómo está el diálogo. Pero esto es un proceso. No se hace, esto no es porque queremos, la cultura moderna nos ha dicho que todo tiene que ser rápido y como todo el feed es inmediato, si en 5 minutos no tengo ya mi descarga de dopamina, no vale la pena que yo trabaje por esto un año, ¿no? Entonces esto no es magia, no se hace en un mes, pero sí en unos, no sé, yo me atrevo a decir que 4 o 5 meses ya empiezas a ver cambios muy profundos. Por ejemplo, aquí en la comunidad de práctica que tenemos aquí en Jico, donde yo vivo ahora, llevamos tan solo 6 sesiones, fíjate, 6 sesiones, mes y medio. Y en mes y medio, la sesión pasada, cuatro compañeras de la comunidad de práctica compartieron su sentipensar bien hermoso, diciendo cómo han cambiado su forma de entender la realidad, cómo están notando sus perspectivas,
cómo está notando sus narrativas, sus historias, su voz de juicio, su voz de cinismo en mes y medio. Entonces, la magia la hace el colectivo. Y esto es lo que yo quiero traer a la vida. Y este es un enfoque que te decía, este es mi enfoque social, que es, como te podrás dar cuenta, es lo que más me apasiona, pero también tengo el enfoque organizacional, que ya lo quiero llevar a un tema pues, de sostenibilidad económica, porque Claro. lo que yo hago con la sociedad, yo no cobro ni un peso. Al contrario, yo le invierto una lana porque entrego material impreso, pues tú ya lo has visto, Leonor. Y lo que hago en las organizaciones es algo muy similar, enfocado a su contexto organizacional, pero la base es la misma. Y obviamente, pues ya en las organizaciones, ahí sí hay un tema económico, porque pues yo de algo tengo que comer, la verdad. Entonces, lo ofrezco a organizaciones, a empresas que se están dando cuenta que estamos viviendo ya un cambio de paradigma, que más tecnología no es suficiente, que más información no basta. El tema relacional es lo que va a hacer, no es lo que va a hacer, es lo que hace la diferencia. Y mientras más información haya, mientras la inteligencia artificial va a empezar a quitar muchísimos puestos de trabajo. Entonces el tema humano, el tema relacional, se está convirtiendo en un elemento crítico. Y eso es lo que yo quiero traer a la vida con estos dos enfoques, ¿no? Lo social, lo ciudadano, y lo organizacional, lo empresarial. Y sí, pues es básicamente mi chamba, esto es lo que hago. Sí. Pues sí, que existan más comunidades de práctica base actoral para poder percibir estos cambios, ¿no? Y bueno, quizá pudiera haber como, no llamándoles, obvio, con este concepto que tú tienes ya de isla de coherencia, que ya pues tú dices, ya es una plataforma diseñada para pues poder sostener estos espacios, ¿no? Sí. Quizá también ya en lo cotidiano, pues atrevernos a relacionarnos con personas distintas, ¿no? Practicar en clubs deportivos o de baile, o, ¿no? O sea, como atrevernos al contacto de distintas formas, ¿no? Porque creo que eso también nos nutre en el día a día. Vamos generando vínculos relacionales distintos, ¿no? Quizá ahí se abren pues nuevas ventanas. Alex, ¿cómo se traduce todo esto en el territorio y cómo pueden hacer una isla de coherencia ya en la práctica? Pues que me llamen. Bueno, Sí, o que sea, te yo les ayudo llamemos. con todo, sí, o Pues sea. se me ocurre que este trabajo es sumamente valioso para procesos de sociedad civil organizada, ¿no? Sí. Entornos que se han estado como muy marcados por entornos de violencia, de inseguridad, etcétera. Ahí también se puede trabajar mucho estos espacios de diálogo, ¿no? Totalmente. Todos vivimos en historias, todos vivimos en conversaciones, todos, o sea, estos tres superpoderes, el diálogo, la palabra, las historias, las narrativas, la imaginación, la colaboración, es el cimiento de nuestras civilizaciones, de nuestras culturas, de nuestras sociedades. Entonces, esto aplica al contexto que me digas, ¿no? Al contexto que me digas. Yo lo primero que diría, regresando a tu pregunta, sería personas que estén dispuestas a dedicar unas 3 horas a la semana. Esto es como el primer parteaguas, porque vivimos ahora en una sociedad tan acelerada, una cultura tan hiperacelerada, que ya 3 horas a la semana nos parece como que, ay, bueno, mames, no tengo tiempo, perdón por el francés, pero no tengo tiempo para eso, ay, no, qué locura, no, oye, y yo lo que les digo cuando me dicen eso, sí estoy de acuerdo contigo, o sea, no te juzgo, pero aquí estarías cultivando las capacidades humanas más importantes. Y si tú cultivas estas tres capacidades, se te van a abrir puertas laborales, personales, de superación personal, si sabes, lo que me digas, súper poderosas, porque estamos trabajando en estos superpoderes que es lo que nos hace de ser como ser muy humanos, ¿no? Entonces, primero que tengan esta disposición de 3 horas a la semana, buscar a otras personas. O sea, esto es un tema relacional.
Esto no se puede hacer tú solo o con 2 personas. Yo pido mínimo que sean 5 personas, conmigo 6, porque yo también formo parte. Entras al proceso, ¿no? Exacto, yo siempre entro al proceso, siempre. Yo soy parte de las comunidades. O sea, yo facilito y soy parte. Entonces yo pido que seamos mínimo 5 y conmigo 6 para que entre en marcha una comunidad. Y ese sería como el requisito, 3 horas a la semana. Podría ser quincenal, pero en mi experiencia yo no funciona tanto. 3 horas a la semana, este, 5 personas conmigo, con el facilitador 6, y se va escalando, ¿no? Yo lo vi ya por experiencia, los resultados son muy rápidos, o sea, en 3 semanas puedes ver resultados y el boca a boca se corre como el fuego. El grupo no puede ser muy grande, esto es bien importante, máximo 12 personas. Entonces esto da el espacio a que se creen otras comunidades de práctica en el mismo territorio para formar estas islas de coherencia. Y aquí algo bien importante que quiero dejar, para mí esto es bien importante que sea escalable. ¿A qué me refiero con esto? Yo quiero que haya muchos facilitadores de esto. O sea, yo no pretendo ser el único facilitador. Entonces, yo estoy trabajando también en cómo compartir esto a las personas que ya hayan tomado las comunidades de práctica, que ya hayan tomado los talleres, los laboratorios, todo. Oye, Alex, yo quiero facilitar esto. Nosotros te coacheamos. Estoy ahorita en colaboración con Educambiando, bueno, con otra organización que está acá en Veracruz, para llevar esto a un nivel un poquito más elevado, empezar a capacitar a facilitadores para que esto se empiece a compartir por muchos lugares. Y obviamente al principio yo voy a tener que estar viajando, ¿no? Yo así me imagino. A donde me inviten, yo voy, ¿no? Porque me interesa mucho hacer por lo menos el principio, hacerlo presencial. Yo me imagino un retiro, vamos a suponer, vámonos al mismo ejemplo de, ¿no? Comitán. Vamos a suponer que me dice, oye Alex, hagamos esto en Comitán. Ok, yo te pediría, hagamos un retiro de 3 o 4 días para llevar esto a la práctica y ya luego lo hacemos algo híbrido, ¿no? O sea, hacemos algo en línea, vamos capacitando, los voy coacheando. Cuando sientan que hace falta, yo puedo regresar para que ya alguien, 1 o 2 personas, se capaciten como facilitadores y puedan estar facilitando estos espacios. ¿Qué cualidades son las básicas para un facilitador? Aquí vamos a entrar al tema importante, la presencia. Este es un tema de presencia. Entonces, el facilitador debería de ser una persona que practique, por ejemplo, mucho la meditación, la atención, la contemplación. Este no es un tema tanto de conocimiento académico, este es un tema de presencia para la facilitación. Entonces, con esto ya redondeo como todo, ¿no? Mi objetivo es que esto escale, que sea autosostenible, pero sí que estemos conectados. No podemos estar independientes, si no las islas de coherencia no van a poder existir. Entonces, todas las comunidades de práctica nos interconectamos y así es como podemos crear islas de coherencia, pues a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional nos conectamos y actuamos en nivel bioregional. Bien, Ale, y bueno, si alguien escucha esto y resuena, ¿qué primer paso concreto podría dar para empezar a construir una isla de coherencia? Pues lo que te dije, que me llamen. Llame ya, así de, llame ya. Y que me hablen, que Y estar identifiquen también muchas en personas. presencia, ¿no? También Sí, como vas a hacer esta propia introspección y darse cuenta, ¿no? De cómo está el día a día. sí, tal cual, eso, pues notar primero, puede empezar a trabajar en sus propias historias, ¿no? En su escucha, cómo estoy escuchando. Lo que pasa es que ahí faltan herramientas, ¿no? Que es lo que yo doy. Básicamente mi Claro. trabajo es dar herramientas. Yo es lo que hago. Yo doy herramientas. Tanto herramientas, cognitivas, mentales, como herramientas físicas, porque yo incorporo mucho el movimiento somático. El cuerpo es sabio, entonces nuestra cultura es muy mental y es bien importante llevar esta integración de la experiencia de las herramientas al cuerpo, no solo a la mente. Entonces, una persona sola está difícil. Yo el primer paso que yo propondría es búscate otras 4 personas que quieran hacer esto y luego me llaman.
Muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias por tu colaboración, por este tema. En un mundo donde pues muchas veces estamos fragmentados, pues yo considero que crear estos espacios de coherencia, pues es un acto muy profundo también pues de resistencia y también de esperanza. Sí, totalmente. El cambio empieza desde dentro, Leonor, desde adentro. Ahí empieza el cambio para este nuevo momento histórico que estamos viviendo como humanidad. Ujú.